Un saludo muy especial en esta mañana a todos mis hermanos y a todas las personas en este día. El Señor bendiga nuestras vidas, el Señor esté con nosotros. Seguimos en oración por nuestros hermanos que están padeciendo de algún tipo de enfermedad o de afección y dando gracias a Dios por aquellos que gracias al Señor se han recuperado de alguna de las cosas que han venido teniendo, como el COVID-19. Hoy estamos trabajando de nuevo en el tema del evangelismo y hoy vamos a hablar de uno de los puntos en el plan de la salvación que es una bendición muy especial, como todas. Recuerden que el plan de salvación es un conjunto de requisitos que Dios ha puesto para que los hombres seamos salvos. Tenemos que hacer nuestra parte. Dios hizo su parte, Jesucristo hizo su parte y nosotros como creyentes pues hacemos también nuestra parte. Note que estoy mencionando como creyentes. Los creyentes hacemos estas cosas. Los creyentes nos dejamos guiar por la palabra de Dios y vamos a poner por obra este tipo de cosas porque creemos en la palabra de Dios y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de la veracidad de Dios y de la necesidad que nosotros tenemos de escucharle, de dejarnos guiar, de obedecerle y así recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros como hijos obedientes. En el plan de la salvación está entonces el oír el evangelio. Está antier y ayer estuvimos estudiando acerca de creer, la importancia de creer, de una fe que resulta de la escritura, de una fe proveniente, basada en la palabra de Dios, libre de todo tipo de pensamientos humanos, una fe basada en el poder de Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es parte fundamental en el plan de la salvación para cualquier persona. Es esencial. Si no hay un verdadero arrepentimiento, pues no hay salvación. Y una cosa muy importante que necesitamos entender del arrepentimiento es que es posible arrepentirse. Y todo ser humano, todo hombre, toda persona en el mundo, como todos hemos pecado, necesitamos el arrepentimiento. Pero una cosa que necesitamos entender como evangelistas o como predicadores, como personas que llevamos el evangelio a la gente, es que esas personas pueden arrepentirse, tienen la capacidad o tienen la manera de hacerlo. No tienen que quedarse así. Ninguna persona tiene que quedarse o decir, no, yo no puedo. Hay gente que dice eso, hay gente que dice, no, yo he sido tan malo, yo he sido tan perverso que yo no puedo cambiar. No es cierto, eso no es cierto. Toda persona puede, porque Dios ha dado el permiso, Dios ha dado la manera, Dios ha hecho posible el arrepentimiento en el mundo. Dios ha hecho posible que haya esa oportunidad de cambiar, que a pesar de que el hombre ha pecado y se ha inmiscuido, se ha contaminado hasta la coronilla de la cabeza en la contaminación, puede arrepentirse. No tiene que quedarse en su maldad. El evangelio es poderoso para ayudarle con eso. Dios es poderoso y Dios desea que eso ocurra en la vida de las personas. Nosotros predicamos el arrepentimiento a los hombres como parte fundamental de la salvación y como una bendición que Dios ha permitido a los hombres también. Vamos a leer acá en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, hermanos amados, en el capítulo 3, miren ustedes, Hechos, capítulo 3. En este capítulo 3, vamos a leer en el versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Porque Moisés dijo a los padres,
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese. Noten la parte final de este versículo: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo para que las personas podamos convertirnos, cambiar nuestra maldad, dejar nuestra maldad, apartarnos de la iniquidad que sea, el pecado que sea. En sí no importa cuál pecado sea. El evangelio se predica en toda la creación y se le predica a todo el mundo. No hay distinción. Se le predica al adúltero, al fornicario, al afeminado, al homosexual. Se le predica al estafador, al ladrón, al borracho, al que practica los celos, al que practica el odio, al que practica las malas palabras, las maldiciones, al que practica la mentira o la hechicería o la brujería, lo que sea que tenga la persona, cualquiera en el mundo y en donde sea que esté, no importa eso. Es posible que esa persona se arrepienta. Es posible que se arrepienta. Es decir, yo no puedo decir que no le voy a predicar a alguien por lo que es. Es que él es esto y yo por eso no. No, eso no se puede. Porque el evangelio es poder de salvación para él. Y si él cree, es libre de ese mal. Hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el tema, yo creo que a veces uno de los pecados que quizás suena como muy feo y la gente a veces tiende a rechazar de pronto un tanto, el tema de la hechicería y la brujería y todo eso, pero si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 8, se le predicó a un hombre que practicaba las artes mágicas y él pudo cambiar, tenía sus errores y sus cosas, pero se le predicó. Es decir, no se le negó la predicación del evangelio a él, porque igual lo necesita. Si es una persona que practica ese tipo de cosas, necesita el evangelio, porque esa persona necesita la salvación. ¿Qué es una persona inmoral? Por ejemplo, adúltero, fornicario. Se le predica el evangelio. El capítulo 6, versículos 9 y 10 de Corintios dice, hablando de aquellos a quienes Pablo les predicó. Y el versículo 11 exactamente dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les limpió Dios a ellos? Los limpió de su fornicación, de su adulterio, de su robo, de practicar la estafa, de practicar la homosexualidad o el ser afeminado, porque ahí menciona que en Corinto había personas así, como en toda parte hay, en todo el mundo hay, en cualquier lugar se encuentran personas que practican uno de estos tipos de pecados que hay aquí. Pero a los corintios, cuando Pablo llegó a Corinto, predicó y mucha gente creyó. Y los que creyeron, por supuesto, eran pecadores. ¿Para qué creyeron? Porque Dios les llamó al arrepentimiento de sus iniquidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a evangelizar, nosotros tenemos que entender que en cada persona hay posibilidad y que Dios desea, que Dios le da la oportunidad a esa persona de que se arrepienta. Y yo tengo entonces, digamos, el privilegio de llevarle la buena noticia, que eres lo que eres, sea lo que seas. Si quieres, si escuchas este mensaje, si crees en este mensaje,
Dios te da la bendición de poder arrepentirte de toda tu iniquidad, de toda tu maldad. Estamos hablando de que puede cambiar, puede dejar eso. El adúltero puede dejar de ser adúltero y puede convertirse en un hombre fiel a su esposa y puede respetar a su esposa. El fornicario puede dejar su fornicación y casarse y respetar a su esposa y respetar el pacto y respetar y honrar el matrimonio. El ladrón puede dejar de robar y ponerse a trabajar. El mentiroso puede dejar la mentira y puede decir la verdad, puede practicar la verdad en su vida, y así con cada pecado. ¿Sí? Con cada pecado ocurre lo mismo. El arrepentimiento es el dejar de hacer eso malo y hacer lo bueno, hacer lo correcto delante de Dios, y Dios nos está enseñando a hacer lo correcto. Pues aquí en Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Note, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso es una bendición. Cuando le predicamos el arrepentimiento a una persona, le estamos hablando de una bendición que Dios le da, que Dios le permite. Es interesante eso, porque miren, por haber pecado uno merece ser condenado. Todos lo merecemos. Entonces Dios, si Dios decide condenarme a mí, como yo he fallado, yo he pecado, si Dios decide condenarme, pues yo no podría decirle a Dios: tú no puedes hacer eso porque yo estoy aquí. No, yo he pecado. Es decir, yo me merezco esa condenación. Pero Dios, en vez de darme la condenación, me ha dicho: si te arrepientes, si dejas esos malos caminos, si te apartas de esas iniquidades, puedes convertirte. Yo te voy a enseñar el camino de la vida o de la justicia. Puedes cambiar, no tienes que quedarte ahí practicando eso hasta el final. No, puedes arrepentirte. Es una bendición muy especial predicar el tema del arrepentimiento a las personas en este mundo. Y así tenemos que ver el o la predicación del arrepentimiento a los hombres. No podemos ver, hermanos amados, esto como algo imposible o como con cierto prejuicio por los pecadores, como: pero es que aquel es esto. No, dejémoslo quieto ahí, no le hablemos a ese, no, ese no merece. Eso sería, nosotros no podemos pensar así, porque eso sería un atrevimiento muy grave. Dios no piensa así. Dios ve al hombre perdido en su maldad, a todos, y manda a su Hijo, y manda el plan de salvación. Entonces yo no puedo decir, algo así como seleccionar, como: listo, vamos a ver a quién le predico. Va a predicarle a él, a él, a él, a él no, a él, a ese no. Eso es muy malo. Hay que entender una cosa. En el mundo no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Eso dice Romanos 3, versículo 9 en adelante. Dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces todos necesitan arrepentirse. No hay por qué hacer ese tipo de distinción. Aquel, el otro, no. Y si es el más malo, porque ciertamente en el mundo hay gente que se ha dedicado y se ha convertido en una cosa muy horrible en cuanto a pecador. Pero ese también puede, si cree, si se arrepiente, si confiesa la fe en el Señor, si se bautiza, puede recibir perdón de pecados. Vamos a leer ahora un pasaje que también está en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 11. Miren el versículo 18. Aquí está hablando el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro está dando un reporte a la iglesia en Jerusalén acerca de la predicación que él hizo en
en la ciudad de, eso fue en la ciudad de Cesarea. Cuando Pedro predica en la casa de Cornelio. Cornelio es un hombre gentil. Cornelio no es un hombre judío, es un hombre gentil. Y Dios lo envió a predicar a ese hombre. Que hay una buena lección también. Para los judíos no era propio, no era lícito, ellos no hacían eso, ellos no entraban en la casa de un gentil. Para ellos era una cosa abominable. Pero Dios le enseñó a Pedro que no llamara común o inmundo a los hombres, que Dios había limpiado ya eso, que Dios había quitado ese tipo de cosas y que ahora, si las personas creen, si las personas aceptan, son aceptos delante de Dios, sin importar si eran ya judíos o si eran no judíos, gentiles. Entonces Dios manda a Pedro a predicar allá y allí se convierten un poco de personas. Dios manda incluso el Espíritu Santo a ellos y luego ellos son bautizados en agua para el perdón de los pecados. Ese es el capítulo 10. Cuando Pedro da el reporte en el capítulo 11, pues los hermanos le están preguntando, las personas en Jerusalén le están preguntando por qué entraste a la casa de fulano. Entonces él cuenta lo que pasó, él cuenta que un varón vio una visión y que lo mandó a llamar y que Dios le dijo que no rehusara ir y todo eso. Entonces miren el versículo 18. Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten la conclusión a la que llegaron estas personas. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Un pensamiento, en alguna manera, que los judíos o la gente de Israel parecía tener era que los gentiles no podían heredar con ellos o que Dios no admitiría jamás a los gentiles en su pueblo, pero eso fue un error. El apóstol Pablo hablando de eso dice, porque es que hay un solo Dios, es el mismo. El Dios de los hebreos y el Dios de los gentiles es el mismo. La distinción es entre los pueblos, pero entre Dios no hay sino uno. Entonces no se puede hacer una distinción como este es para los gentiles y este es para los hebreos. No, hay uno solo. Y uno solo, el Dios eterno, todopoderoso, Él es el que hizo que haya salvación para toda la raza humana. Recuerden a Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos se les predicó primero el evangelio, y también al griego, al gentil, al que no es judío. Para ambas partes, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la salvación tiene que ver con ser liberados del pecado. Y requisito para que el pecado sea borrado es el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, este versículo es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida eterna. Para eso es el arrepentimiento. Para que se dejen de hacer las obras que causan la muerte y se comiencen a hacer las obras que llevarán a la vida eterna a la persona por el poder del Señor. Entonces predicamos un arrepentimiento que es para vida. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar el arrepentimiento, es parte importante de la evangelización. Y no nos debe dar temor explicar el problema, explicar el pecado, pero explicar la solución, explicar la consecuencia del pecado, la muerte que ha causado en la persona, pero explicarle la solución. Usted puede arrepentirse. ¿Qué significa eso? Preguntar a alguien, porque la gente a veces no entiende realmente qué es el arrepentimiento y por eso vamos a predicarlo de él. Lo hablamos y la gente puede comprender de qué se trata y pueden obedecer. El punto principal aquí es, Dios ha dado
la oportunidad de que cualquier persona en el mundo pueda arrepentirse. Y eso es una bendición, que puedas hacerlo, que alguien pueda hacerlo. Es muy importante eso. El malvado puede dejar de ser eso. Y hay poder para ayudarle por medio de la fe en el Señor Jesús. Jesús fue resucitado para que los hombres podamos arrepentirnos y recibir perdón de pecados. ¿Sí? En el libro de Isaías, el Señor dice algo que también es interesante hablando del tema que estamos tocando hoy. Vamos a Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, el Señor está hablando con su pueblo. Y en el versículo 16, miren lo que dice. Isaías 1:16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este pasaje que estamos leyendo aquí es como una explicación de qué es el arrepentimiento. Deje de hacer lo malo. ¿Qué más? Aprenda a hacer el bien. Busque el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Deje de hacer este tipo de cosas malas. Busque el juicio. Busque lo correcto. Aprenda justicia. Restituya al agraviado. Si cometiste un error con alguien, pues restituye. A veces hay que hablar con alguien. Por ejemplo, cuando uno ha ofendido a alguien, hay que hablar con la persona. A veces eso no se puede. Tal vez la persona ya no está viva, pero pues en la manera de, si la persona todavía la tengo a la mano, si puedo restituir el daño. Eso sería una prueba muy clara del arrepentimiento que tengo. Lavaos, el versículo 16 en la parte inicial, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quiten la iniquidad. ¿Cómo se quita la iniquidad de delante de los ojos de Dios? Pues si se deja de practicar. Si se aparta uno de la iniquidad en la que está. Ahora, miren el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí ven esto acá? Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, sería como hablar, si son tantos tus pecados, son tantas tus iniquidades, son rojos, o sea, abundan. Está la cosa como cuando algo dice, uy, pero ¿por qué tanto de esto, tanto de aquello? ¿Por qué tanto pecado en tu vida? Has hecho esto y esto y esto y andas en todo camino maldad. Aquí dice nuestro Dios, si vuestros pecados fueren como la grana, dice el Señor, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren el 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios predica el arrepentimiento a Israel, su pueblo, y les dice,
sus pecados son muchos. Si cambian, no hay problema. Si usted deja de hacer eso, yo lo limpio, yo lo lavo. De toda esa iniquidad se la quito. ¿Qué es que yo he pecado mucho? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere hacer lo correcto? No hay problema. Le limpiamos, le quitamos, lo emblanquecemos, lo lavamos de su iniquidad. ¿No quiere cambiar? La paga del pecado es muerte. Predicar el arrepentimiento es muy importante, porque cuando predicamos el arrepentimiento también estamos advirtiendo del peligro de no hacerlo, porque si no te arrepientes, la paga del pecado es muerte, y pagarás tú por tu propio pecado, serás juzgado por tu pecado. No quisiste arrepentirte. El arrepentimiento es mandamiento. En Hechos 17, 30 y 31, el Señor dice que Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Está hablando Pablo con los atenienses. Y dice, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para no ser condenados. Si no lo hace, será condenado. Entonces tenemos que ver el arrepentimiento, el predicar el arrepentimiento también, como el darle, el mostrarle al hombre pecador la oportunidad que Dios le da de ser salvado del castigo eterno, del juicio final, donde será condenado el hombre impío, el que no escuchó, el que no obedeció a la verdad, el que se sometió a la iniquidad y de ahí no quiso salir. Ninguno podrá decir que no salió porque no había oportunidad de arrepentirse, porque Dios está hablando de arrepentimiento, de posibilidad de que cualquiera, el más perverso, pueda ser lavado. Si no salió, pues habrá otras razones, pero la razón no es que Dios no te haya dicho que podía salir o que Él te quería o te puede perdonar. Predicamos el arrepentimiento y cuando predicamos el arrepentimiento le estamos dando buena noticia a los hombres. Pueden dejar su iniquidad. Pueden ser lavados y limpiados y pueden comenzar a hacer buenas obras delante de Dios. Buenas obras delante de Dios. ¿Sí? Pueden hacer eso. En el libro de Ezequiel, vamos a leer a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 33, este pasaje lo leíamos hace tiempo, pero ahora lo vamos a leer hablando del arrepentimiento. Se habla de la atalaya. Sería como hablar del predicador, del que anuncia el peligro de la condenación, el que vamos a ir a juicio y que Dios quiere que estemos en ese día protegidos y lavados en la sangre del Señor. Entonces miren ustedes en el versículo 10, Isaías 33, 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, vuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Noten la pregunta. Diles, el 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten este pasaje tan interesante. Israel está diciendo, nuestros pecados están sobre nosotros. Ellos saben, uno sabe. Ellos saben el problema de su maldad y están diciendo, a causa de ellos, de nuestros pecados, somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y qué les contesta Dios? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Es importante tomar eso en cuenta. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se satisface en que la gente se pierda. Dios no se alegra de que las personas se pierdan. Dios no quiere que las personas se pierdan. Jesucristo vino al mundo
a salvar al mundo, no vino a condenar al mundo. Eso lo dice Juan. Y eso lo dice el Señor reiterativamente. Dice el Señor que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a salvarnos. El problema es si no escuchamos al Salvador. Entonces aquí hay un punto interesante que necesitamos tomar en cuenta en cuanto a la predicación del plan de salvación o la evangelización, y cuando vamos a llevar el mensaje a los hombres, entonces nosotros le podemos decir: Dios no quiere que estés muerto en tu pecado, Dios no quiere tu castigo, Dios no quiere echarte a la condenación, al infierno, Dios no quiere. Miren la parte del 11, la parte final. Sino que se vuelva el impío de su camino, o sea, que se arrepienta y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. La pregunta, mire la pregunta: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si hay oportunidad, si puedes arrepentirte, Israel, si puedes cambiar, si puedes dejar ese mal camino, ¿por qué vas a seguir ahí? Porque ciertamente si uno sigue en el mal, pues se muere, pierde. Pero Dios dice: ¿por qué moriréis? No tienes que hacerlo, no tienes que quedarte ahí. Lo que leíamos en Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tienes que volverte. Tienes que cambiar el curso de tu vida. Tienes que dejar eso para tener la salvación. Aquí mismo en Isaías 33 dice luego el 12: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y el justo y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si el impío se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus obras, a sus caminos. Si el justo se aparta de la justicia, morirá. Ejemplo: si nosotros nos vamos al mundo, si nosotros dejamos el cristianismo y nos apartamos del Señor, moriremos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El tiempo, que yo fui cristiano 50 años, pero terminaste en el mundo, te fuiste de la iglesia a los 51 años. Te perdiste, volviste al mundo a practicar el pecado. El impío tiene 50 años y está untado, permeado por la iniquidad hasta el cuello. Pero si se aparta de su iniquidad, si se arrepiente,
y obedece al evangelio de Cristo, en el bautismo recibe perdón de pecados. Sus iniquidades son pasadas por alto, porque Cristo es la propiciación por el pecado. ¿Sí? Eso ha pasado con usted y conmigo. Cuando Dios nos llamó a nosotros al cristianismo, ¿cómo estábamos? Pues en pecado, muertos en delitos y pecados, apartados. Pero Dios nos perdonó. ¿Y qué hizo con nuestros pecados? Los pasó por alto, los borró. Cristo los llevó en la cruz, en el cuerpo, sobre el madero. Cristo pagó por ellos. Nuestro pecado fue pasado por alto. Y nos toca, ¿qué nos toca? Mantenernos. No podemos pecar, eso lo dice el libro de Hebreos. No podemos pecar deliberadamente, así como, no, pues yo ya soy cristiano y todo eso, yo puedo, me voy a ir y luego vuelvo. No, esa no es la idea. Tienes que mantenerte en el evangelio, apartado del mal, hasta el final. ¿Por qué? Porque eres un hombre arrepentido. ¿Recuerdan lo que el Señor dice hablando de las parábolas donde el Señor habla de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Dice, así hay gozo en el cielo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes son los que no necesitan de arrepentimiento? Pues los que están en la iglesia del Señor, que ya le están sirviendo a Cristo, ya se arrepintieron, ya no necesitan volverse a arrepentir, si ya se arrepintieron. Ahorita están practicando la justicia. Pero tienen que mantenerse allí, limpios y perseverando en las cosas del Señor. Pero hay gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Y nosotros debemos de sentir el mismo gozo. Los voy a invitar a sentir el gozo cuando están predicando. Cuando usted le predique a alguien, no importa quién sea el alguien, tenga gozo de predicarle el arrepentimiento, porque usted le está dando a través del Señor, Dios le está dando a través de ti la oportunidad de la vida, porque Dios le está diciendo, te doy arrepentimiento para vida. Mira lo que te estoy enseñando. Que eres muy malo, no me importa. ¿Quieres cambiar? Para ti hay arrepentimiento. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Cristo derramó su sangre para quitar tu iniquidad. Te doy la oportunidad de arrepentirte para vida eterna. Eso es lo que le estamos diciendo al pecador. Entonces, cuando usted va a predicar, usted debe ir con gozo y con alegría. Lo que dice la Biblia hablando de predicar el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, en ese anuncio de la paz y de la buena nueva, predicamos a los pecadores que se arrepientan de su iniquidad. Y si lo hacen, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, mis amados hermanos. Hay gozo grande, profundo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso está en Lucas 15. En Lucas 15 dice eso. Vamos a leer. En Lucas 15. Os digo en el 15:7. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo. No es que por los otros no haya, por los otros hubo un gozo y ahora ellos son el gozo del Señor también, porque son los hijos del Señor. Y Dios los está teniendo aquí guardaditos y protegidos en su reino. Pero cuando viene alguien, es como cuando llegó el hijo pródigo a la casa, cuando se devolvió del mundo y de la locura en la que andaba, y el papá lo vio de lejos y corrió y lo abrazó y lo vistió. ¿Y qué dijo él? Mi hijo estaba muerto. Hay que hacer fiesta, hay que regocijarse, porque estaba muerto. ¿A quién le predicamos? A los muertos. Entonces, cuando vienen, hay que gozarse, y en el cielo hay gran gozo, porque estaba muerto y ha revivido en el evangelio.
Y nosotros también debemos gozarnos en la predicación que hacemos por lo que puede producir. Y si la gente viene, pues más gozo todavía. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Somos mandados a buscar lo que se ha perdido, somos mandados a buscar lo que está muerto para que Dios lo resucite y le dé vida. Entonces, predicar el arrepentimiento es muy importante. Vamos a leer un pasaje más. Lucas 5, 32. Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Miren el versículo 31. Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes necesitan el evangelio? El hombre que está en pecado. El que está sano, no. Por ejemplo, a los hermanos ya no los evangelizamos. A los hermanos los edificamos. Por lo regular, las enseñanzas de los domingos en la reunión del Señor no son evangelísticas, son edificativas. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron llamados. Ya no tienen que ser evangelizados, tienen que ser edificados, tienen que madurar, crecer para la salvación, para servir al Señor en la predicación, en la evangelización. Pero aquellos que todavía no vienen a congregarse, aquellos que ni por la mente se les pasa eso, aquellos que no entienden, aquellos que están ciegos, aquellos que están perdidos en delitos y pecados, ellos necesitan al médico, necesitan a Jesucristo, necesitan aquel que los puede resucitar de la muerte, aquel que les puede dar vida y les quiere dar vida. Necesitan entender que han pecado, necesitan ser convencidos de pecado para que se arrepientan y el Señor los lave en la sangre del Cordero, en el bautismo. Ellos lo necesitan. Entonces, ¿qué tienes que ver en el mundo como persona que evangeliza? Tienes que ver que la gente necesita que tú vayas y les hables del evangelio. Y en este caso particular, hoy que estamos hablando del arrepentimiento. Entonces, no hay ningún pecador a quien se le deba negar, que no, a este no le prediquemos, a ese no, ese, ay no, ese es muy malo, a ese es que hay que predicarle. Hay un ejemplo en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, vamos a leer hasta el 15, no, hasta el 16. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este es Pablo hablando. Estoy leyendo Primera de Timoteo 1:12. Ahorita voy a leer el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es el primero. ¿Sí?
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Note para qué. Para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Él llegó a reconocerse a sí mismo y a decir, a causa de lo que yo hice, a causa de lo malo que yo fui, yo soy el primero de los pecadores. Somos el más malo. Pero Dios me recibió a misericordia. Es decir, Dios pudo recibirme a misericordia a mí, que fui tan malo, que fui tan perverso. Dios me recibió a misericordia a mí. Y entonces, como Dios me recibió a mí, puede recibirte a ti. Para ejemplo, recibió Jesucristo a Pablo para decirle al mundo entero, mira, no importa quién seas, si te arrepientes te perdono. Si crees en el evangelio, si obedeces al mensaje, te limpio de tu iniquidad. Señor, pero yo soy esto y aquello. Yo perdoné a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es prueba de que te puede perdonar a ti. Saulo de Tarso es ejemplo de que Dios es capaz de perdonar a un hombre muy malo. Muy, pero muy, muy, muy malo. Pero hay que predicar. ¿Qué le tocó hacer al Señor con Saulo? Pues le tocó predicarle. Se le apareció en el camino. Dios es capaz, hermano. Dios está trabajando por la salvación de los hombres, porque Él no quiere que se pierdan. Dios te ha puesto a ti a llevar el mensaje y Dios es capaz y te ha fortalecido y te fortalecerá para que vayas a hablarle a tu vecino, al que sea. Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz de proveer la oportunidad. Dios tomó ventaja. Dios aprovechó el camino de Damasco por donde Saulo de Tarso iba a seguir en su camino. Pero Dios pensó y dijo, te voy a cambiar la vida, Saulo de Tarso. Hasta aquí llega tu camino delictivo y de maldad. Y se le apareció el Señor. Los hombres van en su camino delictivo, pero Dios puede hacer que tú te atravieses en el camino de ellos y les hables, y ellos pueden cambiar. Dios ha hecho eso toda la vida, porque pecadores han habido toda la vida, y Dios ha tratado con ellos y ha buscado la manera de que escuchen y de que obedezcan. Y en la mayoría de los casos, Dios no ha hecho eso a través de una cosa milagrosa como la que hizo con Saulo, sino que ha sido por la predicación del hombre con el hombre, de un hijo de Dios, un hijo de Cristo como tú, hablando con alguien, yendo a tocar una puerta, yendo a tocar a una casa, hablando con alguien por ahí. De esa manera Dios ha hecho para salvar los hombres. ¿Sí? Entonces no hay nadie a quien podamos decir, a este no le digamos nada, dejémoslo, que ese se merece el infierno. No, todo mundo tiene la oportunidad de arrepentirse, porque Dios lo ha dado así. Y nosotros somos mandados a predicar el arrepentimiento. Continuaremos mañana. Padre Santo, gracias Dios por darnos la oportunidad de estar aquí hablando de tu palabra. Ayúdame con entendimiento y sabiduría para saber hablar. A mis hermanos también, oh Dios, también para escuchar y entender lo que se habla, Padre. Danos el discernimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos y agradecemos porque estamos predicando el arrepentimiento a los hombres. Estamos predicando a todos que pueden arrepentirse, que pueden cambiar. Padre, por favor, bendice a cada hombre con arrepentimiento para vida eterna, como lo has hecho, Padre. Ayúdanos, oh Dios. Convence, Padre bendito, el mundo a través de la palabra que predicamos, a través de la obra de tu Espíritu. Convence a los reyes, a los hombres, a las mujeres, a todos, de la necesidad que tenemos de arrepentimiento.
Padre, agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.